Hola, a continuación vamos a usar el concepto de límite para establecer algunas reglas básicas de derivación. Inmediatamente después vamos a aplicar algunos ejercicios de demostración. Primero definamos cómo se establece la derivada de una función que es igual a una constante. En este caso la estamos simbolizando como constante c. Aplicando una de las definiciones que anteriormente hemos visto, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo esto en incremento h. En este caso, como no tenemos literal x al cual sustituir un valor determinado, todo lo que se coloca tal cual es el valor de c en ambas evaluaciones. Por lo tanto, queda el límite cuando h tiende a 0 de c menos c, todo eso entre h. Y c menos c pues, da 0. 0 entre h me da 0. Y cuando yo evalúo el límite cuando h tiende a 0 de 0, que siendo un valor constante el 0, pues la derivada resulta ser 0. Entonces, en conclusión, la derivada de una función que es constante vale 0. Si graficáramos esto con algún valor cualquiera, en este caso estoy planteando una gráfica donde la constante vale 3, estaríamos dibujando una recta totalmente horizontal. Y el hecho de que la derivada valga 0, estamos hablando de que la variación es nula. No hay variación alguna en el recorrido cuando incrementamos o decrementamos la variable x. Es por eso que en la gráfica tenemos la misma altura para cualquier punto. O sea, derivada 0, variación nula. En conclusión, derivada de la constante c con respecto a la variable x es igual con 0. Veamos la siguiente expresión. Ahora f de x es igual a x elevada a la potencia n, x a la n. Si aplicamos esta definición cuando n es igual a 1, es decir, f de x igual a x a la 1, lo cual equivale a x simplemente, obtenemos que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más f de x entre h, equivale al límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x, y todo eso entre h, de donde se observa claramente que x menos x se cancelan y queda solamente la división h entre h. H entre h es igual a 1, y por lo tanto el límite cuando h tiende a 0 de una constante llamada 1, pues es la misma constante, en este caso 1. La derivada vale 1, es decir, cuando la función f de x vale exactamente igual a x, su derivada es igual a 1. Es un caso particular, obviamente hay otros casos que vamos a verificar más adelante. Si yo grafico en particular cuando tengo la función f de x igual a x, obtendría una línea recta con pendiente igual a 1. De hecho, la derivada me está indicando que la pendiente de esa recta es igual con 1. Pero quiere decir en particular que valga igual a 1 esa pendiente. Quiere decir que el cambio es proporcional. Aquí sí hay cambio, a diferencia del caso anterior que habíamos dicho de que la variación es nula, aquí sí hay una variación, pero es una variación proporcional. ¿A qué nos referimos con proporcional? Que en la medida que yo incremente el valor de x, se incrementa el valor de y. Es decir, si yo paso de x que vale 1 a x que vale 2, hay un incremento semejante en y. ¿Se dan cuenta? Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, también y vale 2. Y así sucesivamente. Eso es lo que se le llama proporcionalidad. Y eso lo está dando en particular la pendiente igual a 1. En resumen, en este caso particular, cuando la derivada, cuando derivamos más bien la variable x con respecto a x, esto es igual a 1. Otro caso en particular de x a la n es cuando n igual con 2, es decir, la función f de x es igual a x cuadrada. Aplicamos la misma regla de límite, tenemos que ahora que la derivada de x cuadrada sería igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto entre h.
Si desarrollamos el binomio al cuadrado, tenemos x cuadrada más 2xh más h cuadrada, y a lo cual le restamos menos x cuadrada. Ahí se cancelan las x cuadradas y solamente nos quedamos con 2x más h cuadrada en el numerador. Todo eso entre h. De este término podemos sacar como factor común al h. Por lo tanto, en el numerador tendríamos ahora h que multiplica a 2x más h, lo cual dividirá entre h. De ahí se cancelan las h tanto en el numerador como en el denominador. Y finalmente me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Al sustituir el 0, resulta ser que la derivada de x cuadrada es igual a 2x. Nótese el cambio del exponente como coeficiente. Es decir, el 2 que teníamos como exponente pasó ahora como coeficiente que multiplica la x. Y el valor del exponente se redujo. Ahora está la x cuadrada hasta x a la 1. Ocurrió algo semejante en el caso anterior. Veamos, nos regresamos. Veamos aquí. La función original es x. Y el término que todo después de derivarlo es igual a 1. Veamos. Si aplico el mismo concepto que hace rato, está elevado a la 1. Paso el coeficiente a multiplicarlo. Sería 1 por x. ¿Ok? Pero a la x le tengo que quitar al exponente 1. Está elevado a la 1, x a la 1 menos 1 me queda x0. Y cualquier cantidad que esté elevada a la 0 sigue valiendo 1. Entonces 1 por 1, 1. Entonces por ahí va el asunto de la regla que vamos a descubrir totalmente con la siguiente muestra. Cuando ahora n es igual con 3, que en consecuencia la función sería x cúbica. Si aplicamos la misma regla que hemos aplicado ante los dos casos, el límite cuando h tiende a 0 sería ahora de x más h al cubo menos x al cubo entre h, lo cual nos da el límite cuando h tiende a 0 de x cúbica más 3x cuadrada por h más 3x por h cuadrada más h cúbica menos x cúbica, todos entre h. Los términos cúbicos de x se cancelan entre sí, o estarse restando, y quedaría solamente 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica, de donde podemos sacar el factor común h, que multiplicaría en consecuencia a 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada, y todo eso entre h, de donde podemos cancelar el h que está tanto arriba como abajo. Por lo tanto, al sustituir el 0 en 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada, quedaría simplemente 3x cuadrada. Es decir, la derivada de x cúbica se lleva a 3x cuadrada. Y se comprueba otra vez lo que vimos en el caso 1 y en el caso 2. Paso el coeficiente a multiplicar a la variable, y la variable ahora tiene un exponente reducido en 1. O sea, le quitamos a 3 exponente 1 y queda solamente 2. En conclusión, 3x cuadrada, 2x y en el caso primero 1 nos llevan a la siguiente definición. La derivada de la variable x elevada a la n con respecto a la variable x es igual a n que multiplica a x elevada a la n menos 1. Verificamos ahora el siguiente concepto. Tenemos una función g de x que es igual a una constante que multiplica a otra función f de x. Apliquemos esto en la definición que ya conocida. Entonces, la derivada g' de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de g evaluada en x más h menos g evaluada en x, todo eso entre h. Esto equivale a hacer la sustitución en el límite cuando h tiende a 0, es la constante que multiplica la función f evaluada en x más h menos la constante que multiplica la función evaluada en x, y todo esto entre h. La constante la puedo sacar como factor común de ambas evaluaciones y quedaría como límite cuando h tiende a 0 de la constante que multiplica a fx más h menos f de x entre h. Después, por las leyes de los límites, esa constante la puedo sacar fuera de la evaluación del límite. Por lo tanto, tendríamos que la derivada g' de x es igual a la constante que multiplica al límite cuando h tiende a 0
de f de x más h menos f de x entre h. Y este límite en particular ya es conocido por nosotros, es la definición propiamente de la derivada. Por lo tanto, g' de x es igual a la constante que multiplica a la derivada f' de x. ¿Qué quiere decir aplicar una constante? Pues quiere decir que la forma de la función probablemente se mantenga, pero los valores de referencia sean diferentes, como en el caso de estas dos curvas, que están ambas establecidas con una función básica f de x, pero que están multiplicadas por una constante c. En conclusión, la derivada con respecto a x de una constante que multiplica una función f de x es igual a la constante que multiplica a la derivada de f de x con respecto a x. El siguiente caso es s de x, que equivale a la suma de las funciones f de x más g de x. Queremos hallar la derivada s' de x. Por definición sabemos que es igual al límite cuando h tiende a 0 de sx más h menos sx entre h. Al hacer la sustitución de los elementos que están en la suma, tendríamos que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx más h más g de x más h menos f de x más g de x, todo eso entre h. Se da una cuenta que se pueden reagrupar los términos, juntar f de x más h con menos f de x y g de x más h con menos g de x, lo cual a su vez se pueden distribuir en dos límites. En consecuencia tenemos al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, más el límite de h cuando tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Por definición nos damos cuenta que estos dos términos de límite equivalen a la definición de la derivada f' de x y g' de x. En conclusión, la derivada de la suma de dos funciones f de x más g de x es igual a las derivadas de f de x con respecto a x más la derivada de g de x con respecto a x. Es decir, es igual a la suma de sus derivadas f' de x más g' de x. Vamos a ver el caso de cuando la función f de x es igual a elevada a la x. Por definición, f' de x para este caso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Al sustituir el término sería el límite cuando h tiende a 0 de a elevada a la x más h menos a elevada a la x, todo eso entre h. Por ley de los exponentes sabemos que a elevada a la x más h es igual al producto de a a la x por a a la h. Y luego esto se resta menos a la x, todo entre h. Se ve que el factor común en el numerador es a elevada a la x, la cual estaría multiplicando a elevada a la h menos 1, y todo eso entre h. Podemos sacar dentro del límite el término a elevada a la x, dado que el límite se está evaluando en h, ley de los límites. Por lo tanto, la derivada f' de x para ese término sería a elevada a la x, que multiplica el límite cuando h tiende a 0 de a elevada a la h menos a a la 0. Aquí hicimos un cambio de 1 por a la 0. Por definición sabemos que cualquier cantidad elevada a la 0 da 1. Y todo esto entre h. ¿Por qué razón se hizo esto? Porque al poner el término a elevada a la 0, obtenemos como consecuencia la definición de la derivada exactamente evaluada en x igual con 0. De tal forma que f' de x de la función a elevada a la x es exactamente igual a la función a a la x que multiplica a su derivada, pero evaluada en 0. Casos particulares se muestran en la gráfica. Uno que es notoriamente visible es el de la línea recta que pasa por y igual con 1.
Es el caso particular cuando tenemos uno elevado a la x. No es que 1 elevado a cualquier cantidad, pues siempre va a ser 1. Pero los siguientes ya tienen un planteamiento curvo. Tenemos ahí 2 a la x, 4 a la x, 6 a la x, 8 a la x, y es a la x, sucesivamente las pendientes se están incrementando. Lo que muestra la gráfica en particular es que existe derivada en x igual con 0, de tal forma que sí es posible plantear la derivada de a la x prácticamente de cualquier cantidad, porque se ve que sí es derivable en x igual con 0. La cuestión aquí es saber cuánto vale esa pendiente en x igual con 0. Bueno, en el caso primero de 1 elevado a la x sabemos cuál es la pendiente. La pendiente en particular vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque estoy viendo una recta horizontal. Y de hecho, como 1 a la x sigue siendo 1, se vuelve una constante, y ya sabemos de una anterior definición que la derivada de esa constante pues vale 0. Pero los demás elementos que siguen después del 1, pues ya no tenemos esa consideración, y habría que determinar cuánto vale esa pendiente f'0. Veamos algunos casos particulares. Primero, cuando a es igual con 2. Sustituyamos precisamente el 2 en vez de a en la definición del límite cuando h tiende a 0, de a a la h menos a a 0 entre h, para obtener esa f' de 0. Lo hacemos de forma tabular. Hacerlo de forma tabular, el lado izquierdo por el lado derecho del 0, nos damos cuenta que para a igual con 2, o sea, la función 2 elevada a la x, se aproxima al término punto 315, o sea, casi 0.7. Otro caso particular sería cuando a es igual con 3, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de 3 a la h menos 1 entre h, lo cual también se puede obtener tabulando por la izquierda o por la derecha el valor 0 de la h. En este caso, al tabular con valores cercanos al 0 de la h, tanto por la izquierda como por la derecha, aproximadamente estamos en un valor de 1.0986, o sea, casi es 1.1. Y aquí valdría la pena preguntarnos, ¿habrá alguna cantidad entre 2 y 3 en donde su derivada f' de 0 valga 1? Digo, porque el valor de a igual con 2, o sea, 2 a la a x, nos da una derivada en x igual con 0 que casi 0.7. Y en el caso de 3 a la x, su derivada en x igual con 0 nos da casi 1.1. Entonces, sí es de suponer que hay un valor intermedio entre 2 y 3 que pudiera tener como derivada en x igual con 0 a 1. Pues sí, existe esa cantidad y es conocida por casi todo el mundo. Es el término e, que es la base de los logaritmos naturales. Un valor que sabemos que es irracional, pero que en este caso, cuando yo planteo la derivada evaluada en 0 de e a la h menos 1 entre h, cuando nos aproximamos tanto a la izquierda como por la derecha, encontramos que el valor vale 1. Este caso particular me dice que al multiplicar, nos regresamos tantito para visualizar la definición. La derivada de una cantidad a elevada a la x es igual a la misma cantidad a elevada a la x, por lo que por la derivada de la misma función evaluada en 0. Ya vimos que al caso de e a la x, su derivada evaluada en 0 vale 1. Entonces, en consecuencia, el término e a la x tiene como derivada a e a la x por 1. Es decir, es igual a e a la x. Una vez visto estas 5 reglas básicas, hagamos algunos ejercicios de comprobación o más bien para hacer uso de ellos y tratar de memorizarlos en cierto sentido.
Comencemos por la función que dice f de x igual a una constante llamada raíz cuadrada de 20. Por primera definición o por la primera definición que vimos en la sesión, sabemos que para cualquier constante la derivada va a ser igual con 0. F' de x cuando f de x igual a raíz cuadrada de 20 es igual con 0, por ser una constante. El siguiente ejercicio sería f de t, que es igual a 1 medio de t elevada a la sexta, menos 3 que multiplica a t elevada a la cuarta, más t. En este ejercicio en particular tenemos la posibilidad de aplicar la ley de las sumas o diferencias, si también lo quieren ver así. Es decir, tenemos tres componentes que se pueden derivar de forma individual, respetando el signo que tiene concatenación. En el caso del primer término, tenemos una constante que es un medio que multiplica una variable elevada a la n. En el caso del segundo, tenemos una constante que es menos 3 que está multiplicando a otro término elevado a la n. Y en el último, el tercero, tenemos un término que también está elevado a la n, pero en el caso particular elevado a la 1. De tal forma que en el primero, el 1 medio se mantiene como constante que multiplica lo que resulta de la derivada de t a la 6, que en este caso sería el coeficiente 6 que multiplica a t elevado a la 6 menos 1, que sería t a la 5. El siguiente término se mantiene la constante menos 3 que multiplicaría al coeficiente 4 que multiplica a t elevado a la 4 menos 1. Y el último término sería la derivada de t, que equivale a 1. De forma que la derivada f' de t sería 6 medios de t a la quinta menos 12 por t al cubo más 1. Ese 6 medios equivale a 3, por lo tanto f' de t sería igual a 3 por t a la quinta menos 12 por t al cubo más 1. El siguiente ejercicio tendríamos a la f de x que es igual a 5 por e a la x más 3. Aquí también tenemos dos sumandos. El último, o más bien el segundo, como es una constante, sabemos automático que va a valer 0 su derivada. En el caso primero tengo una constante que es 5, la puedo sacar y multiplicar por lo que resulte la derivada de e a la x, pero e a la x, como lo vimos hace rato, su derivada sigue siendo la propia e a la x. Por lo tanto, f' de x es igual a 5 por e a la x. El siguiente es una función que también tiene dos términos que en este caso están restando, es decir, raíz cuadrada de x menos 2 por e a la x. En este caso el primer término lo podemos expresar como x a la 1 medio y mantenemos el otro como menos 2 por e a la x. El primero aplicamos la regla de x a la n, por lo tanto sería 1 medio de x a la menos 1 medio, porque 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y en el segundo tenemos un menos 2 que multiplica la x, y el menos 2 lo mantengo como constante que multiplica lo que resulta la derivada. Pero la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto, el resultado es f' de x igual a 1 medio de x a la menos 1 medio menos 2 e a la x. Este x a la menos 1 medio por la ley de exponentes lo puedo colocar con su exponente positivo en el denominador. Por lo tanto, tendríamos como resultado 1 entre 2 por x a la 1 medio menos 2e a la x. Y como sabemos que x a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada, pues sabemos que la derivada f' de x resulta ser igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x, a lo cual se le resta menos 2 por e a la x. Siguiendo con los ejercicios, ahora evaluemos una función que es igual a 1 medio de x elevada a la quinta potencia. Nótese que el 1 medio está dentro de paréntesis, por lo tanto, ese elemento también se tiene que elevar a la quinta. Entonces lo sacamos con una constante, 1 medio elevada a la quinta que multiplicaría la derivada de x a la quinta. Y la derivada de x a la quinta aplicando la ley de x a la n, tendríamos que es igual a 5 por x a la cuarta.
Ya desarrollando un medio a la quinta sería 1 sobre 32, que multiplica 5 por x a la cuarta. Otro tendríamos que la derivada de la quinta potencia de un medio de x es igual a 5 sobre 32 por x a la cuarta. El siguiente ejercicio, donde f de x es igual a x cuadrada más 4x más 3, todo es entre raíz cuadrada de x, tenemos tres elementos, si se dan cuenta, que se están sumando teniendo un factor común denominador. Cuando se da ese el caso, se pueden separar los términos porque tiene un factor común denominador. Es decir, esta expresión sería exactamente igual a x cuadrada entre raíz cuadrada de x más 4x entre raíz cuadrada de x más 3 entre raíz cuadrada de x. ¿Qué gano con separación? Que se pueden simplificar los términos. Por ejemplo, poner los exponentes. Los exponentes positivos, los que están en el denominador, lo puedo pasar arriba como un exponente negativo. De tal forma que yo a la raíz cuadrada de x que tengo en el primer término, de hecho lo tenemos en todas las sumas, lo puedo pasar como x a la menos un medio. De tal forma que tengo x cuadrada que multiplica a x a la menos un medio. Como es la base, sumo los exponentes. 2 menos 1 medio me da 3 medios, por lo tanto, el primer término queda como x a la 3 medios. En el caso del segundo, tengo 4x que multiplicaría a x a la menos 1 medio. Otra vez, la base es x elevada a la 1 que multiplica a x a la menos 1 medio. Sumo los exponentes y me quedaría 1 menos 1 medio nada más, 4 por x a la 1 medio. Y en el otro, ahí sí no puedo sumar exponentes porque tengo 3 que multiplicaría x a la menos 1 medio. Pero representarlo así con su valor numérico elevado a la n en cada uno de los tres casos sumandos, me hace más sencillo la aplicación de la regla de x a la n. De tal forma que la derivada quedaría 3 medios de x a la 1 medio más 4 medios de x elevada a la menos 1 medio menos 3 medios por x a la menos 3 medios. Apliqué la regla de pasar el coeficiente multiplicando y al exponente restarle menos 1. Esto de presentándolo ya con formato de raíz sería igual, y además factorizando por un medio con factor común, sería igual a un medio que multiplica a 3 por raíz de x más 4 entre raíz de x menos 3 entre x a la 3 medios. Ese último término también lo puedo poner como raíz cuadrada de x cúbica, de tal forma que la derivada f' de x quedaría como un medio que multiplica a 3 por raíz cuadrada de x más 4 entre raíz de x menos 3 entre raíz cuadrada de x cúbica. El siguiente ejercicio es derivar la función f de u, en donde esta es igual a una constante a que multiplica a e elevada a la u, más una constante b que está dividida entre u, más una c que está dividida entre u al cuadrado. Aquí conviene hacer el arreglo de pasar los que están dividiendo a la parte de arriba, pero con su exponente negativo. De tal forma que la función f de u quedaría como a elevada a la, perdón, a que multiplica e a la u, más b que multiplica u a la menos 1, más c que multiplica a u a la menos 2. En los tres términos puedo sacar la constante y aplicar solamente la derivada a cada uno de los siguientes conceptos. En el caso del primer término, e a la u, su propia derivada sigue siendo e a la u, por lo tanto queda a por e a la u. En el siguiente, paso el exponente menos 1 como coeficiente, entonces va a quedar menos b por u elevada a la menos 1, que es menos 2. Y el último término sería menos 2 que multiplica a c y a su vez multiplica a u a la menos 2 menos 1, es decir, u a la menos 3. Voy a volver a regresar los elementos que tienen exponente negativo dividiendo para que tengan el exponente positivo. Por lo tanto, la derivada quedaría como a que multiplica e a la u menos b entre u cuadrada menos 2 por c entre u al cubo. El siguiente ejercicio es obtener la derivada de la función f de x
que es igual a e elevada a la x más 1, y esto a su vez se suma a 1. Es obvio que en el segundo término el 1, su derivada es 0, y todo se concentraría en la derivada de x al más 1. Ahí había que recordar en particular las leyes de los exponentes. En este caso, cuando tengo la suma de los exponentes, es igual a la multiplicación de las bases con su respectivo exponente. Es decir, e elevada a la x más 1 equivale al producto de e a la x por e a la 1. De tal forma que al aplicar la derivada, puedo considerar que e a la 1 ya es una constante que va a multiplicar la derivada de e a la x. E a la 1 realmente sigue siendo e, pero ya no tiene la variable x. En cambio, e a la x sí hay que derivarla, pero sabemos que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto, la derivada de f' de x sería igual a e a la 1 que multiplica e a la x, lo que resulta en la expresión e elevada a la x más 1. Ahora verifiquemos el siguiente problema, en el cual se nos pide determinar una ecuación de línea tangente de la función f de x, que es igual a la raíz cuarta de x, evaluada en el punto 1,1, es decir, en x igual con 1 y y igual con 1. Al hablar de una línea tangente, hablamos de que su pendiente es exactamente igual a la derivada. Habría que derivar esa función raíz cuarta de x, que se puede expresar como x elevada a la 1/4. Y sabemos que al término exponente lo puedo pasar como coeficiente y al exponente restarle el valor de menos 1. Por lo tanto, esa derivada que equivale a la pendiente es igual a 1/4 que multiplica a x a la menos 3/4. Si lo quiero poner en términos positivos, paso el x a la menos 3/4 abajo y me queda 1 entre 4 que multiplica a x a la 3/4. Ahora bien, si ya tengo ese valor de la pendiente, lo único que tengo que hacer es la sustitución del valor de x. Me están pidiendo que lo evalúe en x igual con 1, lo sustituyo el 1 y 1 elevado a 3/4 es 1, por lo tanto queda al final que la pendiente o la derivada en x igual con 1 es igual a 1/4. Si yo graficara esto, tendría que obtener la ecuación línea recta, y para obtenerla necesitamos aplicar el concepto de punto pendiente. Aquí, el punto pendiente, hay que establecer el término y menos el valor de la coordenada respectiva, en este caso vale 1, entonces sería y menos 1, y eso es igual a la pendiente, que ya conoces 1/4, que multiplica al término x menos la constante x, digo la coordenada x conocida, que este también vale 1. Entonces desarrollamos para despejar y para despejar y pasamos el menos 1 al otro lado sumando y desarrollamos el producto de 1/4 por x menos 1, de tal forma que haría y igual a 1/4 de x de 1 menos 1/4, y 1 menos 1/4 es 3/4, por eso es y igual a 1/4 de x más 3/4. Es decir, es una línea recta que tiene pendiente de 1/4 y tiene una ordenada al origen en 3/4. Por 0.75, como se ve en la gráfica. Se ve claramente la función raíz cuarta, que está de color verde, y exactamente en la coordenada x igual a 1 y y igual con 1 hay un punto que se define la tangente de color azul, la ordenada, perdón, a la línea de las ordenadas o de ejes y, exactamente en 0.75, equivale a los 3/4 que tenemos en la ecuación de línea recta. La pendiente de 1/4 me quiere decir que es una pendiente ascendente, no tan alta, pero sí ascendente, como se nota cuando vamos de izquierda a derecha sobre dicha línea recta. Para concluir, hagamos un ejercicio semejante a este último.
hay que determinar una ecuación y tangente de la función ahora f de x que vale a x a la cuarta más 2x cuadrada menos x, pero vamos a evaluarlo en 1,2, es decir, en x igual con 1 y y igual con 2. El mismo concepto, hay que aplicar la derivada y eso hay que igualarlo con la pendiente de dicha recta tangente y después hay que aplicarlo en el concepto de punto pendiente. La derivada, en este caso en cuestión, esta función es 4x cúbica más 4x menos 1. Si yo sustituyo el valor de 1 en las x, tenemos 4 por 1 al cubo más 4 por 1 menos 1 es 8 menos 1. Por lo tanto, la pendiente que equivale a la derivada en ese punto es igual con 7. Esa derivada ya lo puedo llevar al concepto de punto pendiente, donde a y le resto la coordenada y, que en este caso vale 2, y menos 2, y eso es igual a la pendiente que vale 7, que multiplica a x menos la coordenada en x, que vale 1, por lo tanto es 7 por x menos 1. Igual que en el caso anterior, hay que pasar ese menos 2 del otro lado, en este caso pasaría sumando, y desarrollar el producto 7 por x menos 1. Sería 7x menos 7 más 2, que sería igual a y, que equivale a 7x menos 5. Es decir, en este caso en particular, la recta que pasa por 1,2 de la función x a cuarta más 2x cuadrada menos x tiene pendiente igual a 7 y una ordenada al origen de menos 5. Al graficar, tenemos esta función curva con brazos abiertos hacia arriba, teniendo como punto de interés 1,2, el punto A, y la pendiente 7 es una pendiente bastante elevada, por eso que la recta está bastante inclinada, no vertical, pero sí bastante inclinada, y la ordenada al origen no la alcanzamos a ver en la gráfica, la debe cortar exactamente en la coordenada y-5, en la parte inferior que no se alcanza a mostrar. Con esto concluimos esta serie de ejercicios y estas reglas básicas de derivación. Continuaremos con más ejercicios y otras reglas más adelante.